Es un honor tener esta noche con nosotros a Isaac Rosa, uno de los más destacados autores españoles del momento. Nacido en Sevilla en 1974, ha desarrollado una gran parte de su vida y de su carrera en Madrid. Isaac Rosa ha sido reconocido por su aguda crítica social y política, tejida hábilmente a través de narrativas complejas que exploran la psicología de sus personajes y los dilemas morales de la sociedad contemporánea. Es conocido por no esquivar temas difíciles o controvertidos, lo que lo ha establecido como una voz importante en la literatura española actual. Entre sus obras más conocidas se encuentra El vano ayer, que recibió el premio Rómulo Gallegos, uno de los más prestigiosos de la literatura en español. Otro de sus libros relevantes es El país del miedo, reconocido por los editores con el premio Fundación Lara como mejor novela del año 2008. Lugar seguro, Ein sicherer Ort, es una novela que continúa con la tendencia de Isaac Rosa de abordar temas sociales punzantes. Aunque se trata de una obra de ficción, la obra tiene resonancias claras de problemas muy actuales como la crisis económica, la seguridad personal o la integridad política. Temas que esperamos sean hoy objeto también de la conversación. Quisiera dar las gracias a la Libeskind Verlag, tanto por la traducción espléndida de Ein sicherer Ort en la versión de Luis Ruby, como por su ayuda para organizar el acto de presentación esta noche. Permítanme presentarles también muy brevemente a Albrecht Buschmann. Albrecht Buschmann es profesor de Literatura y Ciencias Culturales Españolas y Francesas en la Universidad de Rostock, crítico literario, anteriormente también traductor literario del español, junto con Stephanie Kjærholt, entre otros, de obras de Manuel Vázquez Montalbán o de Max Aub. Ha sido premio de traducción de la Embajada de España en 2003 y entre sus áreas de especialización se encuentran la relación entre literatura y violencia, la novela negra, las vanguardias históricas o la literatura del exilio. Muchas gracias al profesor Buschmann por la moderación de esta noche y a Isaac Rosa por haber venido no solo a Berlín, sino a participar en un extenuante tour por todos los institutos Cervantes en Alemania para presentar la versión alemana de Un lugar seguro. Muchas gracias a todos ustedes y les deseo una velada apasionante. ¿Se nos oye? ¿Está encendido? Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta presentación muy amable. Y otra vez doy la bienvenida a Isaac, bienvenido aquí a Berlín, en el Instituto Cervantes de Berlín, para esta velada sobre los futuros y las posibilidades de pensar futuros a base de la novela Ein sicherer Ort, Lugar seguro. Acaba de mencionarse la obra traducida, la primera que se publicó en Alemania es esta, El vano ayer, Das Leben in Rot, el acercamiento de Isaac Rosa a la novela de la guerra civil que se está deconstruyendo por completo en esta novela. Después llegó El país del miedo, que no tengo en la traducción aquí conmigo. Después Glückliches Ende, Feliz Final, que es una novela de amor, pero narrada al revés, que es muy interesante. Empezar con la separación de la pareja y empezar con el primer momento del enamoramiento. Y Im dunklen Zimmer, Lugar oscuro, que se publicó un poco antes de la Feria del Libro, dedicado a España hace 2 años. Y hoy estamos con Ein sicherer Ort, que va por una dirección en la obra de Isaac Rosa que quería denominar la línea del lugar. Hay 2 obsesiones en su obra, que es el lugar o lugares, la habitación oscura,
la habitación, el lugar seguro en esta novela, y la otra sería la narración del tiempo o de la historia, empezando con Mala Memoria en 1999, después El vano ayer, y también esta novela de amor, Final feliz, que está cambiando por completo nuestra manera de pensar el amor. ¿Te reconoces en esta caracterización de las dos líneas? Sí, buenas tardes lo primero y brevemente quiero dar las gracias antes de nada a todos y a todas, a Ignacio y a todo el equipo del Cervantes de Berlín por invitarme y por acogernos, a vosotras y vosotros por acompañarnos y a nuestro intérprete que tenemos allí, al que espero no dar mucho problema, que yo hablo muy rápido, y muy especialmente agradecer a Albrecht por acompañarme, por haberme leído con tanta generosidad y por este diálogo que vamos a tener ahora. Me parece muy interesante el planteamiento que hacías con el espacio y el tiempo, porque me comentaba un lector amigo hace poco, hace un tiempo, que decía que en mis novelas había siempre una tensión entre lo espacial y lo temporal, pero que él veía como que con el paso de los libros y con el paso de los años se iba achicando el espacio y el tiempo en mis novelas, que había siempre un juego con el espacio y el tiempo, un juego literario, pero que se iba acortando y achicando. Me explico, en mis primeras dos novelas, en La mala memoria y El vano ayer, son novelas que hablan de un país a lo largo de décadas. Después llegamos a El país del miedo, que ya habla se sitúa en una ciudad durante unas semanas o meses. La siguiente, que es La mano invisible, el espacio ya es una nave en la que están los trabajadores, que no se sale de esa nave y ocurre a lo largo de unos días. La habitación oscura, que es la siguiente, el espacio se ha hecho más pequeño todavía y ya es una habitación en la que están encerrados los personajes y a lo largo de horas, a lo largo de un día que dura la narración, aunque se salga de allí contando otras historias, pero están durante horas metidos en una habitación. En la siguiente, que sería Feliz Final, el espacio más pequeño todavía ya es el del propio discurso amoroso, en el que están encerrados los protagonistas y dura lo que dura la conversación, es lo que dura esa novela, y llegamos al final, que sería ya en el espacio se ha reducido tanto que ya es el búnker, ¿no? Es ese espacio pequeño en el que uno se encierra y dura lo que dura la salida del protagonista narrador por la ciudad, ¿no? Entonces hay como, me decía que había como una línea temporal y espacial que va achicando y acortando, como digo, los espacios y los tiempos, y yo no pensaba que fuera algo intencionado, pero sí que es verdad que en mis novelas hay algo común, que es la idea del encierro y de la búsqueda de ese lugar seguro, sería en este caso el título, pero de ese espacio donde ponernos a salvo, donde salir a veces de la vida que llevamos, ¿no? Entonces siempre hay una tensión que juega con eso, con el espacio y el tiempo, además de que a mí literariamente me interesan mucho ambos, ¿no? Las posibilidades de transformar literariamente lo espacial y lo temporal también. En mi novela hay mucho juego con el tiempo, has contado antes, ¿no? Novelas contadas hacia atrás, contadas volviendo atrás en el tiempo, pero también hay otros juegos de congelar el tiempo, de acelerarlo, de ralentizarlo, y lo mismo con lo espacial, que también se puede transformar cuando escribes. Incluso diría que en esta novela, Lugar Seguro, estas dos líneas se van juntando, porque por un lado tenemos este lugar seguro que se está buscando bajo tierra, y al final el narrador dice que todo lo que acabamos de leer en 298 páginas, ya te lo he dicho todo, más de 2 horas hablando y tú no tienes nada que decir. Wir sind jetzt allein. Ich habe dir nun alles erzählt. Ich rede schon über 2 Stunden und du hast nichts zu sagen. Tenemos un narrador que nos está narrando en más o menos 2 horas de lectura, si leemos muy rápidamente, más o menos 24 horas en la vida de Segismundo García y de Segismundo García y de Segismundo García. Es que no me he puesto borracho, son 3 Segismundo García que aparecen en esta novela y el que narra es el de unos 40, 50 años por ahí, que está hablando del tú a su padre de unos 70 años, es de suponer, y que tiene un hijo que también se llama Segismundo,
ahora de 16, 17 años. ¿Quién es este narrador? Sigismundo García, hombre de negocios, venido a menos, que cree haber encontrado el negocio de su vida. La venta de búnkers a un precio muy económico para las clases más humildes. Dice que no solamente habrá búnker para los ricos, sino también para los pobres. Una promesa de salvación accesible para todos los bolsillos frente al colapso global. Pero Sigismundo tiene problemas y varias. Primero, un divorcio. Segundo, el problema económico. Para empezar con este negocio le hace falta un crédito que le están negando en esta mañana, donde empieza la narración. Y además tiene una relación muy complicada, por un lado con su padre y al mismo tiempo con su hijo. Llega una llamada, el hijo también tiene problemas que hay que resolver en este día muy apretado. Lugar seguro se nos presenta un día en la vida de Sigismundo, le acompañamos en sus visitas comerciales, en búsqueda de dinero, en búsqueda de mantener en paz la relación con su expareja. Tiene que salvar a su hijo de sus problemas económicos, que incluyen violencia corporal, y a lo largo de este día se va enfrentando varias veces a una comunidad, a un grupo de personas que suele llamar botijeros. Son unos ecologistas que tienen otra visión del mundo que él. Él quiere vender búnker y estos ecologistas quieren montar otro tipo de comunidad en esta ciudad. Una ciudad bajo amenaza. Se habla de una semana sangrienta hace poco. Se habla de inundaciones. Por la noche se oyen tiroteos de la zona sur. O sea, estamos en un presente absolutamente reconocible como nuestro presente, pero hay señales que suenan más bien a un Blade Runner, pero sin coches que vuelan. ¿Cómo está narrado esta novela? Es un monólogo que se dirige en la forma del tú a un personaje que desconocemos al inicio. Al final sabemos que es el padre. El padre que tiene Alzheimer y que ha fracasado en sus negocios, y el hijo está soñando de que hay un tesoro, de que queda un tesoro que el viejo habrá escondido por algún lado, y cada vez cuando el viejo sale de la casa, escapa de la casa acompañada de una señora inmigrada, suponer latinoamericana, está esperando que vaya hacia el tesoro que iba a salvar toda la familia. Todos los tres Sigismundos salvados gracias al tesoro, y podemos decir que no lo van a encontrar, ¿no? El patriarca, Sigismundo Mayor, es un estafador. Sigismundo II igual, lo vamos a escuchar enseguida. Y de esta manera vamos conociendo en estos 24 horas a un narrador para el cual la sociedad está muy claramente ordenada. Por un lado hay los poderosos de verdad, los representantes del individualismo capitalista que están ahí arriba, lo que él también quiera, ahí también él quiere llegar. La segunda capa para él es el potencial de los que quieren comprar un búnker, o sea, los que ya no creen en un futuro, y están ahí los botijeros o ecomunales que piensan otro futuro. Esto es más o menos el setting de la novela. ¿He olvidado algo?
Sí, ha olvidado decir que además de todo eso es una comedia, que tiene humor. Antes de que nadie salga corriendo pensando que le vamos a contar aquí, o sea, está contado por un narrador, que es el propio Segismundo, que en efecto, como has dicho, se dirige a alguien, que luego sabremos que es su padre, y se dirige al final del día, recontando todo lo que ha ocurrido en el día. Y lo hace, y es lo que yo buscaba con esta novela también, ese tipo de voz narrativa, que es la de Segismundo, que es la de un vendedor de búnkeres, la de alguien que en efecto no cree en las posibilidades de cambiar las cosas, en la que solo cree en el sálvese quien pueda, que no cree que podamos esperar nada bueno de los otros, y que es un cínico y que tiene una mirada además burlona, despectiva, sarcástica sobre la realidad, y toda esa realidad que tú has contado, que se parece mucho a nuestro tiempo, que yo situaba en un futuro cercano, que seguramente los últimos acontecimientos han acercado más todavía, todo lo vemos en la novela a través de los ojos de Segismundo, a través de su relato. Todo lo que él nos está contando lo hace desde su escala de valores, desde sus prejuicios, desde su ideología, desde sus intereses como vendedor de búnkeres, con lo cual hay una relación ahí del lector con esa voz narradora, en la que el lector es el que tiene que decidir qué se cree y qué no se cree de lo que le está contando Segismundo, ¿no? Si Segismundo nos está contando la realidad o nos está vendiendo su realidad también. Y ahora entramos en la lectura. Empiezo yo en alemán y el resto del primer capítulo lo va a leer Isaac. Von hier aus in gerader Linie nach Südwesten käme ich unter der Erde bis zu mir nach Hause. Das sage ich zu dem Typen, während wir von seinem Balkon hinunterschauen, und zeige über die Dächer in Richtung Fluss. Ich brachte den Spruch natürlich als Verkaufsargument, aber dabei stellte ich mir vor, das Gebäude tatsächlich durch den Keller zu verlassen und unter der Erde die halbe Stadt zu durchqueren, nicht von einem sicheren Ort zum nächsten, du weißt ja, so viele sind es noch nicht, sondern in einem geschmeidigen Gleiten durch weitere Keller, Garagen, Tunnel, Abwasserkanäle, Ziegelgewölbe, Schächte, in Rohren geleitete Bäche, unentdeckte archäologische Überreste und U-Bahn-Stationen, mühelos und in schnurgerader Linie Mauern zu durchdringen, Fundamente, Kabelbündel, verdichtetes Erdreich und dicke Wurzeln, wie ein Taucher im Dunkeln ein Stück mit den Armen zu rudern und mich dann wieder einer warmen unterirdischen Strömung zu überlassen, mit angehaltenem Atem, bis ich erschöpft zu Hause ankäme. Erschöpft und glücklich, denn es war ein schöner Gedanke, vielleicht die Erinnerung an einen Traum. Desde el inicio. Desde aquí, en línea recta hacia el sudoeste, podría llegar a mi casa avanzando bajo tierra. Eso le dije al tipo, asomados a su balcón, señalando por encima de los tejados en dirección al río. Se lo dije como argumento comercial, claro, pero al decirlo me imaginé que de verdad salía de aquel edificio por el sótano y cruzaba media ciudad bajo tierra. No del lugar seguro en lugar seguro, que ya sabes que no son tantos todavía, sino deslizándome por otros sótanos, garajes, túneles, alcantarillas, cuevas enladrilladas, pozos, arroyos entubados, restos arqueológicos por descubrir y estaciones de metro, en perfecta línea recta, atravesando sin esfuerzo muros, cimientos, cableado, tierra compactada y raíces gruesas, como quien bucea a ciegas, braceando a ratos y dejándome llevar por una corriente subterránea y caliente, conteniendo la respiración hasta llegar a casa agotado. Agotado y feliz, porque aquel era un pensamiento bonito, tal vez el recuerdo de un sueño. Desde aquí, en línea recta hacia el sudoeste, podría llegar a mi casa avanzando bajo tierra. No sabía que ya hubiera tantos, me contestó el tipo, y en su voz levemente impresionada noté que le faltaba un último empujoncito, así que aproveché la intimidad del momento, los dos en el estrecho balcón, hombro con hombro, viendo la ciudad a la primera luz del día. No lo sabe porque no es un dato público, le dije, y le conté lo de siempre, que la discreción es condición necesaria para que un lugar seguro sea de verdad seguro, que esto no es como poner en la fachada la pegatina disuasoria de una central de alarmas, sino todo lo contrario. Nadie debe saberlo. Nadie, repetí con severidad. Esa es la primera recomendación que hacemos, me sale natural ese plural de gran compañía, que hacemos a nuestros clientes. Discreción, reserva absoluta. Será por eso que no conozco a nadie que tenga uno en su casa, dijo, pero no había sorna sino convicción. Lo mismo pensarán de usted, le susurré.
a riesgo de pasarme en la puesta en escena. Lo mismo pensarán de usted, porque tampoco se lo va a contar a nadie, ¿verdad? Insistí, para asegurarme de que corriese a pregonarlo nada más despedirme. Funcionó. 20 minutos antes no quería ni oír hablar del tema, ni me dejaba entrar en su piso, arrepentido de haberse interesado por la oferta. Pero tras la escena del balcón, bajamos juntos al trastero. Abrió la cancela, completamos el último tramo de escalera y avanzamos por un pasillo con suelo de cemento, puertas a ambos lados, tuberías suspendidas y cucarachas moribundas. Fue llamando sonriente a las puertas de contrachapado. Toc, 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 toc. Y dijo que había pensado preguntarme si alguno de sus vecinos tenía ya uno instalado, pero que saltaba a la vista que no, que allí no había más que trasteros. ¿Y qué te esperabas, capullo? ¿Un portón acorazado y un neón que diga «Atención, atención, aquí hay un lugar seguro»? No se lo dije así, claro. Le expliqué pacientemente que si contrataba uno para su familia, que es importante mencionar a la familia repetidas veces, se lo revestiríamos exteriormente con una puerta barata como aquellas. Cuando sus vecinos bajasen al trastero para deshacerse de la bici estática, no notarían nada. Liberó un candadito, empujó la puerta hinchada por la humedad y prendió una bombilla escasa. 4 de largo, 1,5 metros de ancho. Eché un vistazo a los bultos polvorientos, señalé la bicicleta estática arrumbada, bromeamos, me agaché a mirar los estantes bajos. Otro imbécil que leyó un artículo sobre cómo montar su propia bodega y ahora espera que el paso de los años haga milagros con su vino de supermercado. Acaricié una botella, leí en voz alta la etiqueta y expresé admiración. Saqué el metro para mostrarme activo, anoté medidas, observé con intensidad profesional las tuberías que cruzaban el trastero sobre nuestras cabezas, di un par de taconazos en el suelo. Perfecto, le dije, perfecto. 2 adultos y 2 niños, sin problema. Y todavía le quedará espacio para mantener su excelente bodega. Para brindar por el fin del mundo, dijo el cachondo, disimulando lo poquito que le faltaba para firmar. Le mostré una infografía del modelo básico, señalándole cada elemento sobre el espacio mugriento del trastero. Litera de 3 alturas, despensa, generador eléctrico, purificador de aire. De reojo confirmé su expresión satisfecha. Lo estaba viendo, ahora sí. Tiré de repertorio para terminar de convencerlo. Le aseguré que le iba a contar algo en confianza. Me asomé al pasillo antes de hablar. Bajé la voz. En este edificio ya hay uno. Y le lancé el hueso. Si es capaz de acertar en qué trastero está, le hago un 10% de descuento. El tipo sonrió y movió la colita. Salió al pasillo y fue golpeando con los nudillos cada puerta, pegando la oreja a la tabla, que es un normal. Por supuesto no encontró nada, pero le hice el descuento. El día empezó bien, ya ves. Ich zeigte ihm eine Infografik des Basismodells, deutete in den schmutzstarrenden Kellerraum auf die Ecken, wo das alles unterkommen würde. Stockbett mit 3 Liegeflächen, Vorratskammer, Generator, Luftreiniger. Aus dem Augenwinkel vergewisserte ich mich, ja, er wirkte befriedigt. Er konnte es vor sich sehen. Jetzt war er soweit. Um ihn vollends zu überzeugen, griff ich zu bewährten Mitteln. Jetzt erzähle ich Ihnen mal was im Vertrauen, sagte ich und warf einen Blick auf den Korridor. Dann senkte ich die Stimme. Wir haben in diesem Gebäude schon einen. Und dann warf ich ihm den Knochen hin. Wenn Sie draufkommen, in welchem Abteil der ist, gebe ich Ihnen 10% Rabatt. Der Typ grinste und wedelte brav mit dem Schwanz. Da trat er auf den Korridor hinaus, klopfte mit den Knöcheln an jede Tür und presste ein Ohr an die Holzwand. Was für ein Schwachkopf. Natürlich fand er nichts und ich gab ihm den Rabatt. Tja, der Tag fing gut an. Empezó muy bien esta jornada de venta, pero un poco después llegan estas llamadas. Por un lado, el padre escapado y el hijo escapado. Pero antes de entrar, el hijo con sus problemas en la escuela y con un negocio de apuestas. Pero antes de entrar en el tema, hablamos de la forma de este libro, que está narrado en la forma del tú, que es una forma bastante rara. ¿Por qué elegiste el tú para narrar esta historia del lugar seguro? Bueno, yo tenía la primera decisión que tenía clara es que quería narrarla con esa voz, con la voz de Segismundo García, que llevo 2 años aclarando que no soy yo Segismundo García, porque me pasa que ponen en mi boca opiniones de Segismundo García en su mirada cínica y burlona del mundo. Dan por hecho a veces los lectores que soy yo el que hablo por boca de Segismundo, pero no soy Segismundo García. Entonces quiero decir esto, que quería contar esta historia a través de ese narrador, de un narrador que se sitúa en un lugar muy diferente al que estaría el autor, en este caso,
que tiene esa mirada del mundo que no comparto, pero que es la suya, que nos filtra la realidad a través de sus ojos, que tiene ese componente, como decía también, sarcástico, que le da ese tono también un poco humorístico a la novela, pero quería que fuera un discurso que fuera cambiando a lo largo de lo que ocurre, a lo largo de ese día en el que vamos acompañando a Segismundo con los otros Segismundos, que su discurso fuera cambiando, porque por lo que le va ocurriendo. El Segismundo que vemos al principio de la novela no es el que está al final. Han ocurrido cosas a lo largo del día que han hecho que él seguramente se vaya suavizando, que vaya cambiando, que vayamos viendo otras caras de Segismundo, que ese Segismundo de las primeras páginas que parece tan sobrado, tan pagado de sí mismo, tan seguro, hasta que te parece un triunfador que ha encontrado el negocio de su vida, acabemos viendo que en realidad es un pobre hombre, el que llega al final, y que ese discurso va cambiando con él, pero con la particularidad que es un discurso que nos está contando él al final del día, sabiendo lo que ha ocurrido, que se lo está dirigiendo a alguien que ya no le escucha, que es su padre, que ya no le puede entender, que es su padre, con lo cual no está hablando para nadie, está hablando para él mismo, más bien, está contando y recontando lo que le ha ocurrido ese día y lo que le ha ocurrido en su vida, como una forma de justificar también sus decisiones y sus actos, ¿no? Entonces ahí hay algo ahí que tiene que ver con el discurso de él, con el cambio que se produce en el discurso, con los sucesos del día, en el que, como digo, todo el tiempo nos está hablando desde el final de la historia, ¿no? Pero él va contando según sus intereses. Esta forma del tú es bastante rara o menos utilizada en la literatura. Me acuerdo de Vázquez Montalbán Galíndez, que la utiliza. Pero un cuento tuyo, que es el primer cuento que abre Tiza Roja, la colección de tus cuentos, pero es una forma un poco difícil porque exige bastante del lector. Sí. Por otro lado, veo en tu obra una predilección de inventar voces. En País del Miedo es el padre que cuenta todos los miedos que tiene en torno a su hijo en el nuevo barrio donde viven. En La mano invisible son diferentes tipos de obra de mano a los cuales das voz. ¿Te interesan crear voces en el momento de crear personajes o de dónde viene? Claro, la narración en segunda persona, con ese tú que puede ser el lector, ¿no? Esa forma de dirigir, es tan poco habitual y tan rara que yo mi primera novela la escribí en segunda persona porque yo era un escritor joven, veinteañero, que por supuesto quería escribir lo que no había escrito nadie y dije, pues ¿cómo voy a contar esta historia? Pues la historia empieza diciendo tú llegas a un pueblo, tal, y va contando como en esa segunda persona. Bromas aparte, a mí o sea, detrás de cada una de mis novelas, aunque muchas veces cuando alguien habla de mis novelas en una presentación, en una mesa, en una crítica, muchas veces nos quedamos en el tema, porque el tema reclama atención y muchas veces nos quedamos en de qué trata la novela, en el qué. Una novela sobre el trabajo, una novela sobre la memoria histórica, una novela sobre el futuro, una novela sobre el amor. Pero realmente a mí lo que me interesa es el cómo. Y porque además creo que el cómo también es el qué. O sea, a mí no me interesa solo el tema, el asunto, el del que voy a hablar, sino de qué manera contarlo. Y detrás de cada una de mis novelas, igual que hay un proceso de lectura, de documentación, de pensar, de buscar la historia, hay también, o sobre todo, hay una indagación formal. ¿De qué manera contar esta historia? O sea, cómo contarla, con qué recursos, con qué herramientas, con qué voz, desde dónde contarla, para quién contarla, qué tipo de relación con el lector. Entonces, en cada una de las novelas, y de hecho yo creo que mis novelas son formalmente diferentes unas de otras, porque cada una responde a una búsqueda, responde a unas necesidades diferentes y por tanto responde a una reflexión formal también diferente. Pero siempre hay un intento de que ese cómo sea también el qué, de que el cómo tenga que ver también con la historia, de que la manera en que está escrita la novela y por tanto va a ser leída tenga que ver también con esa reflexión que hay sobre el tema en cuestión, ¿no? Entonces ahí cada una de las novelas, como digo, responde a unas preguntas diferentes y encuentra unas soluciones diferentes. En este caso yo quería una novela que mira al futuro cercano, que lo que le plantea al lector es la pregunta sobre el futuro, precisamente, la pregunta de qué futuro queremos, qué futuro estamos dispuestos, qué futuro vamos a pelear, qué futuro vamos a aceptar, si el futuro es el búnker
o hay otros futuros posibles, si nos tenemos que conformar con que el futuro está ya perdido y tener miedo al futuro, como parece que es lo habitual en tantas ficciones hoy, o si podemos aspirar a imaginar otro tipo de futuro. Pues para plantear esa novela yo necesitaba un narrador que no cree en el futuro precisamente, o que cree que la única posibilidad es el búnker, y que va a contar, va a narrar esta historia y va a mostrar la realidad a la contra seguramente de los intereses del propio autor, de lo que yo querría contar, o sea, de cómo yo contaría ese futuro, de cómo yo presentaría ese futuro. Eso establece una relación con el lector. A mí me interesa mucho, o siempre ha estado muy presente en mis novelas, cuál es el lugar del lector, cuál es el papel del lector en cada una de las novelas. Y cada una de mis novelas plantea una relación diferente con el lector también. Un lector que tiene que poner de su parte también, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues el lector no tiene tanto que reconstruir la historia o terminar de darle sentido o cerrarla, sino que el lector tiene que decidir, como decía antes, qué crédito le da al narrador, o sea, qué se cree del narrador, si compra o no compra el discurso de Segismundo. Pero es muy difícil acercarse a este personaje porque por un lado es muy antipático, cínico, descreído. Dice abiertamente que va a vender seguridad a esta gente que afortunadamente tiene mucho miedo y quiero aprovechar de este miedo. Por otro lado, está explicando el trasfondo de su visión de la sociedad que actualmente vivimos, que podría ser sacado de cualquier comentario de primera página después de unas elecciones fatales o de un Congreso Internacional de Economía. O sea, el lector lo tiene bastante difícil de identificarse con él, y por otro lado, con tanto humor y tanto problema de familia y problemas de un padre con Alzheimer, de un hijo con problemas en la escuela, te está bastante cerca este personaje. Es una construcción bastante interesante. Bueno, yo quería un narrador que me permitiera poner en juego una serie de temas, de ideas, de discusiones, ¿no? Que yo quería hacerlo con este narrador a la contra, con este narrador que tiene su visión de la realidad y que nos está, como digo, vendiendo su discurso, nos está vendiendo su narración, pero no quería que este narrador fuera una marioneta, un títere, un muñeco de trapo que yo uso para que hable y para que diga esto y que sea fácil además rechazarlo, ¿no? O sea, fácil. Entonces yo quería un narrador, un protagonista que fuera complejo, que tuviera, por supuesto, su propia personalidad, su propia psicología, que tenga sus momentos también de lucidez, o sea, que a veces nos pueda resultar fastidioso, pero a veces podamos estar de acuerdo con él y a veces podamos pensar que acierta, que en esa manera que tiene de disparar en todas direcciones a veces puede dar en el blanco y a veces puede tener algunas afirmaciones suyas en las que podemos estar hasta de acuerdo con él o nos puede parecer que sí que tiene razón, y que nos puede parecer o nos puede resultar antipático y nos puede generar rechazo por cómo es y por lo que dice y cómo lo dice, pero también en otros momentos de la novela nos puede resultar antipático y generar rechazo porque nos sentimos demasiado cercanos a él, porque coincidimos con él, porque no nos gusta aceptar que nosotros también somos a veces un poco segismundos, que a veces también tenemos momentos segismundos y podemos estar hasta de acuerdo con cosas que él dice, ¿no? Y reconocernos en él, ¿no? Pero para frenar un poco este cinismo y esta desfachatez del personaje de Segismundo, hay otro grupo de personajes en esta novela que creo no por casualidad son mujeres. Por un lado, Yolanda, que se está ocupando del padre de Segismundo, y Gaia, que es una persona que vive en una de estas nuevas comunidades, en estas comunidades alternativas que Segismundo suele tachar de botijeros. Y ahí entra en un momento de flaqueza Segismundo con su hijo en esta búsqueda, y ahí están comiendo, ahí se ofrece comida gratis o pagas cuanto puedas. Y esta Gaia empieza a conversar con Segismundo y con su hijo y se dirige directamente a Segismundo hijo, y esta parte la vamos a leer ahora porque cuadra perfectamente con lo que acaba de decir Isaac en cuanto al futuro. Es un pasaje donde
concretamente se habla de la posibilidad de pensar futuros. Claro, de hecho esta es la única parte, o prácticamente la única parte de la novela en la que oímos otra voz que no es la de Segismundo, porque todo este mundo de los llamados botijeros, lo que él llama botijero, durante toda la novela la vemos también filtrada por Segismundo. Lo que sabemos de los botijeros es lo que nos cuenta Segismundo, lo que él quiere contarnos, lo que él quiere que veamos, ¿no? Entonces, por eso yo decía que el lector es el que debe decidir si Segismundo nos está contando la verdad de los botijeros y son lo que él dice, o si ahí hay algo más, ¿no? Hasta este momento en que habla Gaia. Dice ella, hablando de futuro, ¿tú cómo lo imaginas? Le preguntó de sopetón a Segis, que es el hijo. Le preguntó de sopetón a Segis, que la escuchaba tan concentrado que incluso dudé de si estaba pensando en sus cosas mientras oía la matraca de fondo, si estaba riéndose por dentro, si sentía algún tipo de fascinación, incluso fascinación romántica, por aquella hermosa y persuasiva muchacha, o si de verdad empezaba a hacer efecto en él la cháchara botijera, si el goteo de Gaia había empezado a filtrarse también en las grietas de mi buen Segis. Intenté cortar la conversación antes de que se pusiera peligrosa. Tenemos un poco de prisa, deberíamos irnos. Lo intenté, pero ninguno de los dos me escuchó. ¿El futuro?, repreguntó Segis. ¿Cómo imagino el futuro? No lo sé. Difícil, supongo. Y se quedó pensativo unos segundos. Me entraron ganas de recordar el futuro, no el de la humanidad, sino su futuro, el de Segismundo García, hijo de Segismundo García y nieto de Segismundo García. Terminar el bachillerato en el Colegio de los Niños Triunfadores, marchar a una universidad extranjera, lograr el éxito con alguno de sus negocios, no bajarse del ascensor, alcanzar la altura que ni tú ni yo conseguimos. La estratosfera. Ese es tu futuro, Segis. Díselo. Pero Gaia no le dejó hablar, dispuesta a colocarle toda su mercancía. Cuando yo tenía tu edad, dijo, como si no fuese apenas 6 o 7 años mayor que Segis, cuando yo tenía tu edad, un día nos preguntaron en clase cómo imaginábamos el futuro, cómo imaginábamos el mundo dentro de 20 o 30 años. Nuestras respuestas fueron todas muy similares. El futuro sería peor, mucho peor, inevitablemente peor. Más desigualdad, menos democracia, gobiernos autoritarios, vigilancia tecnológica, desastres ambientales, guerras por recursos cada vez más escasos, megacorporaciones, capitalismo salvaje, más aún, estados fallidos, países enteros en manos de mafias, terrorismo, revueltas sociales, violencia generalizada, aire irrespirable, falta de agua potable, crisis alimentaria frecuentes. Sálvese quien pueda. Joder, debería contratar a esta muchacha de comercial. Pero por supuesto solo estaba creando el ambiente emocional para bajarnos la guardia y a continuación tumbarnos con una llave de judo. Todavía hay mucha gente que sigue imaginando así el futuro. Y la mayoría de películas, series y novelas insisten rutinariamente en futuros distópicos. Ahí está esa basura de Safe Place. Supongo que la visteis. En serio, tenemos que irnos, insistí mirando la hora, pero tan difícil era callarla como recuperar la atención de Segis. No me quedó más remedio que seguir escuchándola. Algunas no nos resignamos a que el futuro sea Safe Place, y tampoco Mad Max. Si me preguntas hoy cómo imagino la vida dentro de 20 o 30 años, mi respuesta es muy diferente. Ahora veo otro futuro. Creo que las grietas van a seguir ensanchándose. En ellas surgirán nuevas comunidades rurales y urbanas, que a su vez acelerarán la creación de otras, en crecimiento exponencial. Tendremos paneles en todos los tejados y parques solares y eólicos de propiedad pública o ciudadana. Habremos logrado el autoconsumo energético y la generación distribuida, todo renovable y con más eficiencia tras adaptar las viviendas y el transporte. También la soberanía alimentaria. Recuperaremos el medio rural y con las ciudades produciendo sus alimentos básicos. Miles de cooperativas, junto a empresas públicas con gestión democrática, nos proveerán de la mayor parte de necesidades, bienes y servicios a precios justos y con dignidad laboral. Las ciudades serán más habitables, mientras el campo será una opción atractiva. Reforestaremos y renaturalizaremos grandes territorios, repararemos destrozos ambientales y paisajísticos. Viviremos mejor con menos, con otra idea de bienestar y desarrollo que impregnará todas las políticas públicas. Trabajaremos menos, mucho menos, con las necesidades básicas garantizadas mediante una renta universal. Y también 2 huevos duros, estuve a punto de decir. ¿Qué mitin nos estaba soltando la chiquilla, a la que atendían también otros comensales cercanos, pues cada vez hablaba más alto? Redistribuiremos la riqueza mediante una fiscalidad justa. Reescribiremos la Constitución. Será una Constitución ecologista, feminista, bajo principios de igualdad y justicia social. Viviremos en una democracia participativa, descentralizada, popular. Camarero, otros 2 huevos duros. Gobernaremos. Desde dentro o desde fuera del Consejo de Ministros, pero gobernaremos. Más que gobernar, tendremos el poder. Y no seremos una isla o una anomalía planetaria. Estamos viendo procesos similares en otros países, algunos más adelantados que nosotros. Y vendrán muchos más, es imparable. En unos llegará por movimientos ciudadanos, en otros ganando elecciones, quizás alguna revolución. Estableceremos alianzas con todos ellos y lograremos así un nuevo orden mundial. Liderazgos diferentes, cooperación, internacionalismo. Cumpliremos los compromisos ambientales, salvaremos la crisis ecológica, evitaremos las peores consecuencias del cambio climático y amortiguaremos las ya inevitables, colaborando con los países más afectados. Porque no es verdad que sea tarde.
No estamos abocados a un colapso, ese del que tanto hablan algunos, para desmovilizarnos. Estamos a tiempo. No será fácil ni rápido, tampoco indoloro. No será una línea recta. Habrá curvas y retrocesos, accidentes y decepciones, fracasos y renuncias. Pero llegaremos. Lo conseguiremos. El futuro. Pardon. Wir regieren. Innerhalb oder außerhalb des Ministerrats, aber wir regieren. Mehr noch, wir sind an der Macht. Und wir sind keine kleine Insel mehr, keine planetarische Anomalie. Ähnliche Prozesse sehen wir in anderen Ländern ablaufen. Einige sind bereits weiter als wir und viele werden noch folgen. Die Bewegung ist unaufhaltsam. In manchen wird der entscheidende Impuls durch Bürgerbewegungen kommen, in anderen durch Wahlsiege, vielleicht auch die eine oder andere Revolution. Mit all diesen Initiativen werden wir Bündnisse schließen und so eine neue Weltordnung erreichen. Alternative Formen von Führung, Kooperation, internationalistischem Denken. Wir werden unseren ökologischen Verpflichtungen gerecht werden, die Umweltkrise überwinden, die schlimmsten Folgen des Klimawandels vermeiden und die nicht mehr aufzuhaltenden lindern, indem wir mit den am stärksten betroffenen Ländern zusammenarbeiten. Denn es stimmt nicht, dass es zu spät ist. Wir steuern keineswegs auf den Kollaps zu, von dem einige so ausführlich berichten, um uns den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir haben noch Zeit. Es wird weder schnell noch einfach gehen, auch nicht ohne Schmerzen. Der Weg wird nicht geradlinig verlaufen. Es wird Engpässe und Rückschritte geben, Missgeschicke und Enttäuschungen. Manche werden scheitern oder aufgeben, aber am Ende werden wir es schaffen. Wir werden ans Ziel gelangen, in die Zukunft. Beifall, Ovationen, Seufzer und Tränen, alle im Raum fielen einander in die Arme und ehe ich mich versah, küsste ich die salzigen Wangen des halben Sektors Süd. Nein, so weit kam es natürlich nicht, aber es hat wenig gefehlt. Als Gaia ihre I have a dream Rede beendet hatte, saßen alle Anwesenden ganz still da. Dann brach Segis das Schweigen. Klingt nicht schlecht, diese Zukunft. Natürlich nicht, sagte sie völlig ironiefrei. Es lag doch auf der Hand, dass sich mein Sohn über sie lustig machte, über ihr kindisches Gerede und ihre glückliche Welt. Natürlich klingt das nicht schlecht, wiederholte sie. Wisst ihr, was das Beste ist? Dass es sich nicht um eine Illusion handelt. Diese Zukunft ist in unserer Reichweite. Sie liegt in unseren Händen. Aquí estamos con el discurso del futuro y el contradiscurso a esta moda literaria que son las distopías que se publican casi como churros en los últimos 15 años y sobre todo en España, donde de verdad hay cierta acumulación de crisis. ¿Cómo te posicionas en el contexto de esta literatura distópica en España, hablando de un señor que vende bunkers y una señora que presenta un futuro alternativo a base de un ecologismo internacional? Bueno, esta novela está escrita desde a partir de ideas que venía yo ya trabajando, ¿no? Desde novelas anteriores también, desde El País del Miedo, que tenían que ver con este tiempo de incertidumbre, de aparente inseguridad en la que vivimos, con ese miedo al futuro también, con todo lo que ha ocurrido en los últimos años, con la pandemia de coronavirus, con las guerras abiertas ahora mismo, con esa sensación de que el futuro en efecto solo puede ser peor, ¿no? Y está escrita desde ahí, pero también está escrita desde como lector y como espectador, desde un profundo cansancio por esa insistencia distópica, desde una fatiga distópica, porque parece que hoy la única manera de mirar al futuro desde la ficción es mediante la distopía. Parece que no somos capaces de imaginar otros futuros que no sean invariablemente peores que el presente, cuando no directamente apocalípticos o variaciones sobre el fin del mundo. Entonces es verdad que en los últimos años la distopía se ha convertido en el monocultivo cultural en esas miradas al futuro. Parece que es la única manera, no solamente en literatura, especialmente en el audiovisual. O sea, películas, series de televisión, y todas las plataformas de contenidos están llenas de distopías, de historias que coinciden en
en esa mirada negativa al futuro. Y eso yo creo que en los últimos años lo que está provocando es ese cansancio hacia esas miradas negativas, distópicas, apocalípticas. Y no sé si acabará generando incluso un efecto rebote y acabaremos yéndonos al otro extremo y empezaremos a pensar en otros términos del futuro. Pero yo sí veo en los últimos años, por ejemplo, hablo ahora del caso español, porque me ha llegado además de gente que está trabajando en proyectos literarios, audiovisuales, artísticos, teatrales, que tienen en común ese intento de imaginar otros futuros, o al menos imaginar futuros que no sean distópicos. Incluso proyectos muy interesantes en los que están mano a mano trabajando creadores con activistas, con movimientos ecologistas, con la universidad. Y yo creo que todos comparten o compartimos esa necesidad de no resignarnos a esos futuros a los que parece que estamos condenados, y esa búsqueda o ese intento por trabajar algo que a mí me interesa mucho en mi escritura, que es la imaginación colectiva, la imaginación como comunidad, el ser capaces de pensar y de imaginar otras formas de estar aquí, pero también otros futuros posibles. Entonces yo en mi novela no quería dar todavía el salto de irme al otro lado, no quería hacer el golpe de péndulo de irme de repente de la distopía a la utopía, no quería plantear una novela en términos utópicos, porque sé que me iba a encontrar además con una sociedad que lee y que ve todavía desde la distopía y que comparte mucho del descreimiento y del cinismo de Segismundo. O sea, en la mirada que tiene Segismundo sobre los botijeros, nos reconocemos demasiadas veces. Somos también nosotros los que muchas veces despreciamos y caricaturizamos los intentos de cambiar las cosas. Cuando alguien propone algo que se sale del carril habitual y propone medidas o proyectos o experiencias que permitan otro tipo de ciudades, otro tipo de relaciones personales, otro tipo de relaciones laborales, enseguida somos nosotros los que nos burlamos, los que lo despreciamos, los que decimos que eso no va a ninguna parte, que eso no sirve para nada. Entonces yo quería, como digo, no irme directamente, que la novela no nos la contara Gaia, sino que nos la contara alguien como Segismundo, que en ese momento en el que parece que sí que hay un intento de cambiar las cosas, que sí que hay un intento colectivo de pensar otro futuro posible, que sí que hay gente que está probando y que está intentándolo, como estas comunidades de las que se habla, pero que no nos lo contaran los ecomunales o botijeros, sino que nos lo contara Segismundo, nos lo contara alguien que, sin ser esto una distopía, sí distopiza la realidad. O sea, mi novela no es una distopía, pero sí tiene un narrador distópico o distopizante, alguien que vuelve distópico aquello que cuenta, que nos cuenta esa realidad, que es con esa mirada del vendedor de búnkeres, nos la cuenta en términos distópicos mucho más de lo que será realidad, y que nos habla también de quienes intentan cambiar las cosas desde esa misma mirada distópica, ¿no? Entonces ahí había ese intento, porque además creo que era la manera de poder, como decía, mostrar esos intentos de cambiar las cosas sin caer tampoco en la ingenuidad ni en la idealización. Por eso no podía darle voz a Gaia durante toda la novela, sino que tenía que ser alguien que cuenta a la contra, y que a veces incluso en sus momentos de lucidez, que también los tiene Segismundo, nos puede señalar también los problemas, las contradicciones, las limitaciones que tienen los intentos de cambiar las cosas, que también están ahí, ¿no? Entonces el lector será el que, como decía antes, decida si Segismundo tiene razón y los botijeros no van a llegar a ninguna parte y son, como él dice, la revolucioncita de cada generación, que lo intentan y no llegan a nada, o si en realidad los botijeros tienen un potencial de transformación que Segismundo no nos está contando, porque no quiere, porque él es un vendedor de búnkeres. Sí, pero lo está soñando al final. Como decías, Segismundo va cambiando a lo largo de este día muy intenso, en el cual va aprendiendo mucho, tanto sobre su hijo como sobre su padre. En el último tramo de la búsqueda del padre, se da cuenta que su hijo y la señora que está cuidando de este anciano saben mucho más sobre la infancia de su propio padre, que él o bien lo ha olvidado, no lo sabe, o que nunca lo supo. Por ejemplo, dónde vivió este padre de joven, en unas chabolas en las afueras de la ciudad, donde hoy se ha construido un nuevo barrio completamente nuevo, y ha contado a esta señora, a Juliana y a Segis, ahí está su casa. Y va a un banquillo con la señora que se ocupa de él, y frente a un descampado donde están algunos botijeros y a un campo de deporte, está
contando de su infancia, de hijo muy pobre, de un padre alcohólico, de una madre que se ocupa de todos, del frío infernal que sufrieron. Pero está ahí en un barrio recientemente construido, encima del paisaje de su infancia. Y en este momento todo lo de los búnkers ha desaparecido por completo. Vemos ahí Sigismundo, que ha vuelto a encontrar a su padre. Se fueron su hijo y Yolanda. Él está solo con su padre. Ven bajarse el sol. Él relajando un poco porque por fin ahí está. Ha vuelto a encontrar al padre. El susto se ha pasado. Y suena como fuera si nosotros dos ahora nos íbamos a una comunidad de botijeros, a lo mejor con Yolanda. Parece que ambos tienen una relación emocional soñada con ella. Está soñando de entrar en una de estas comunidades contra la cual están echando pestes desde el primer momento. ¿Por qué este final, que por un lado se está comiendo la tensión hijo contra padre, o sea, una manera de reconciliación, y por otro lado está dejando de lado el peligro que estaba obvio para este personaje? Bueno, la novela tiene algo, o el final de la novela tiene algo de final de la escapada. Es decir, ya de aquí no puedo seguir corriendo, no puedo seguir ni huyendo, ni huyendo de mis problemas, de mis deudas, de mis negocios fallidos, de mis problemas con mi hijo, con mi ex, ni tampoco puedo seguir buscando, persiguiendo ese tesoro que cree todavía que va a encontrar. Entonces, como la novela nos la está contando él desde ese final, nos la está contando desde el final del día, desde lo que ha ocurrido a lo largo del día y en ese momento en que él está sentado junto a su padre, como decías, toda la novela es un discurso que, como yo decía antes, no dirige al padre, pero el padre no le puede entender, con lo cual en realidad está hablando para sí mismo, en el que él va cambiando, adaptando ese discurso, moderándolo también, suavizándolo. Como él habla al principio no es como él habla al final de la novela, porque de alguna manera lo que está es preparando y justificándolo además, preparando el momento en el que él va a acabar aceptando que no puede seguir huyendo, que no tiene dónde ir ya, que hasta ahí hemos llegado, que tiene a su padre además y tiene que hacerse cargo de él, que su padre, por mucho que él se resista a aceptarlo, ya no es su padre. Su padre es una persona enferma que no tiene nada que ver con su padre y al que ya no puede pedirle cuentas, al que, como él dice en algún momento, él maldice, al padre le ha absuelto la enfermedad, ya no puede rendir cuentas, no puede acusarle más de lo que le ha ocurrido, no puede seguir culpándole, con lo cual en ese final de la novela él está de alguna manera aceptando su callejón sin salida, de aquí ya no puedo seguir, y preparándose seguramente para otras decisiones, que no va a poder seguir ya. Lo que él nos contaba al principio de la novela, del negocio de su vida, del colegio del hijo, que iba a conseguir que el hijo llegara donde él no llegó, pues sabe que todo eso no va a funcionar. Entonces está aceptando que lo que tiene es a su padre, del que tiene que cuidar, y a su hijo, que querría que no siguiera sus pasos, para que no acabe como él y como su padre, porque si el hijo sigue los pasos de los otros Segismundos, acabará como los otros Segismundos. Entonces él está, como digo, aceptando lo que ha ocurrido, aceptando lo que tiene y aceptando que no hay búnker donde meterse ya tampoco. Este cambio del personaje de Sigismundo es aún más interesante si tenemos en cuenta que le estás adscribiendo una capacidad de análisis sociológico sorprendente, pero me consta que lees bastante sociología, pero claro, lo conviertes en narración y en pensamiento absolutamente creíble para este personaje cínico. En un momento, otra vez confrontado con una de estas comunidades de botijeros, está pensando en los deseos de los seres humanos, en los deseos de todos nosotros, y está pensando y diciéndose en su monólogo
que los botijeros nunca van a convencer porque nunca llegarán a cambiar nuestros deseos. Dice, no pueden conseguir que deseemos de otra manera, que dejemos de desear. Y su ejemplo es el viaje a Nueva York. Todos nosotros que queremos entrar en el ascensor social, todos los que queremos subir socialmente, soñamos con un viaje a Nueva York. Aunque sea que nunca en nuestra vida lleguemos a Nueva York, pero el sueño está llenando nuestra vida pequeño burguesa. Pero el gran reto, o donde van a fracasar los botijeros, según Segismundo, es que no llegan a tapar los deseos de viajes a Nueva York, de excursionismo, del coche más grande y un largo etcétera que se podría añadir. ¿Cómo trabajas para insertar esta teoría sociológica, filosófica, a la voz de tu personaje? Sí, yo decía antes que Segismundo tiene esos momentos de lucidez en los que es capaz, en efecto, de elaborar ese discurso y de analizar la realidad y hasta a veces de acertar en sus análisis. Y ese punto en concreto a mí me interesaba mucho. Aparece en la novela en ese momento en que ellos están en la comunidad de los comunales y es cuando él plantea, van a fracasar, en efecto, porque podemos prohibir que la gente vuele tanto, podemos prohibir que la gente vuele a Nueva York, pero no podemos conseguir que dejen de desear ir a Nueva York. Y eso tiene que ver con algo que a mí me importa mucho no como escritor, sino como ciudadano, ¿no? Y que además está en el núcleo de la discusión hoy, precisamente en todo el ecologismo, en los movimientos sociales, en todas aquellas personas, pensadores o grupos colectivos que están planteando otra manera de hacer las cosas y que están planteando una transformación social, ¿no? Que es cómo hacemos para cambiar el modo de vida que tenemos, que aceptamos que es un modo de vida insostenible, o sea, aceptamos que es un modo de vida que está chocando con los límites del planeta, con los límites de la naturaleza, que es insostenible medioambientalmente, pero que además es injusto socialmente. Entonces, ¿cómo aceptamos que tenemos que cambiar de vida, que tenemos que cambiar nuestro modo de vida, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de vida, como digo, nuestras formas de producción? Aceptamos que además ese cambio no es ya ni siquiera una decisión, no que decidamos que cambiamos, sino que vamos a cambiar sí o sí, y vamos a cambiar por las buenas o por las malas. Podemos cambiar de manera organizada, justa y democrática, o podemos cambiar por obligación y forzada e injustamente. Y el conseguir que el cambio sea bueno y que podamos hacerlo pasa por vencer las resistencias, claro, pasa por hacerlo deseable. Y ese suele ser el problema o el muro con el que chocan muchas de estas propuestas, ¿no? Cómo hacer que no vivamos esos cambios que van a venir inevitablemente en nuestra vida y que van a implicar que volemos menos, por ejemplo, que viajemos menos, ¿no? En estos tiempos de turismo barato, de vuelos baratos, vamos a tener que volar menos, vamos a tener que viajar menos y vamos a tener que comer menos carne, vamos a tener que consumir de otra manera también, que vamos a tener que meter una serie de hábitos, de cambios en nuestra vida, porque son insostenibles ahora mismo. ¿Cómo conseguimos que no sean vistos como una renuncia, como una pérdida, como un empobrecimiento? Y esa es una discusión política, social y cultural que a mí me interesa mucho, porque cada vez que alguien propone ese tipo de cambios, cada vez que alguien propone restringir los vuelos, por ejemplo, ¿no? Porque no podamos volar más de no sé cuántas veces al año, o que no podamos comer carne más de no sé cuántos días a la semana, lo que suele ocurrir es que enseguida se activa esa resistencia. De repente sale mucha gente que siente que están atentando contra su libertad y que están atentando casi contra sus derechos, porque hemos asimilado ciertas formas de consumo a derechos humanos casi, ¿no? Tenemos derecho a viajar, a comer, a consumir. Entonces, ¿cómo hacemos para que no lo vivamos como una imposición por un lado, pero también como una pérdida, como una renuncia, como un empobrecimiento? Y eso se consigue, o sea, ¿de qué manera hacemos deseable esa otra vida? Hacemos deseable esa vida en la que viajemos menos de los que viajamos ahora, comamos menos carne, consumamos de otra manera, pero a cambio tengamos ganancias también. Trabajemos menos, tengamos vidas más
más vivibles, vidas más tranquilas, podamos relacionarnos mejor con nuestra gente, tengamos vidas sin esta ansiedad con la que vivimos habitualmente, sin tantos problemas de salud mental como tenemos hoy. Entonces, ¿de qué manera conseguimos plantear el cambio para que sea deseable? No solamente aceptable, sino deseable. Si solamente insistimos en las renuncias, chocamos con nuestro deseo, no lo queremos. No queremos vivir peor, no queremos vivir con menos. Pero si ese vivir peor, vivir con menos implica vivir mejor en otros términos, a lo mejor ya nos lo pensaríamos mejor, ¿no? O sea, a lo mejor si a mí me dicen, no vas a poder viajar todo lo que viajas ahora, mi primera reacción es de resistencia, pero si me dicen que a cambio voy a trabajar menos y voy a tener más tiempo para lo que yo quiera, a lo mejor acepto el trato, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos deseable? La posición de Segismundo, la opinión de Segismundo es que no lo vamos a conseguir, que no vamos a conseguir cambiar nuestro deseo, ¿no? Hay quien cree que sí, que podemos hacerlo. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Dentro de la novela hay un discurso o hay una metáfora que se está introduciendo que es una especie de otro lado de la medalla. La metáfora clave para Segismundo es el ascensor. Cada vez está volviendo al ascensor que le va a llevar arriba y que últimamente tuve que bajar. Y la otra cara de la medalla es una herramienta, digamos, para así cambiar el mundo, y que es la grieta. Forma parte de la teoría de los ecologistas que están hablando de la grieta, y durante una de las visitas en una de las comunidades vuelve a escuchar Segismundo la teoría de la grieta, que es la siguiente. Wie oft habe ich die tonkrüglerische Theorie von den Rissen gehört, vom Eiskeil, der Frostsprengung. Das plappern sie alle nach wie Papageien. Die Theorie der Risse habe ich schon manches Mal schlucken müssen, zusammen mit den Linsen, die sie servieren. Gaia spürte offenbar meinen Unmut, jedenfalls konzentrierte sie sich darauf, die Theorie Segis zu erklären, diesem Frischling. Sie fragte ihn, ob er auf dem naturwissenschaftlichen Zweig sei, was er bestätigte. Dann habt ihr vermutlich mit Verwitterungsprozessen, habe er sich vermutlich mit Verwitterungsprozessen beschäftigt, ja? Ja, die hätten sie durchgenommen, er erinnere sich gut. Nun, dann wisse er ja, wie Frostsprengung ablaufe. Regen und Schmelzwasser sickert in die Risse in einen Felsen ein. Bei sinkenden Temperaturen gefriert er. Daraufhin nehme das Volumen zu und es entsteht ein derartiger Druck auf die Innenwände, dass der fortwährend von Schmelze und Frost betroffene Stein schließlich birst. Selbst die stärksten Felsen können am Ende durch ein paar Tautropfen gesprengt werden, die in ihren Rissen gefrieren und sich ausdehnen und die Spalte dabei immer stärker erweitern. Esta es la teoría de la grieta. Hay que trabajar con las grietas y una gotita de agua que entra en esta grieta. Y unos colegas míos de la Universidad de Alcalá de Henares han elegido esta imagen titulando este libro sobre la obra de Isaac, Narrar la grieta, porque metáforas o alegorías de la misma índole aparecen también en otras novelas. Sí, esta idea de la grieta que viene de la sociología y del activismo y que yo llevo también al terreno de la literatura. Yo creo que la literatura también puede abrir grietas. Esto sería mi pregunta. En nuestras formas de leer, pero también en el mundo cultural en el que participan tus libros, ¿no? Para mí es una idea que me acompaña hace tiempo y que tomo además de un autor que me gusta mucho. Mis novelas siempre al final traen una página de agradecimiento en las que yo suelo incluir a aquellos autores o autoras de los que he tomado ideas, porque yo escribo siempre a partir de lo que otros han pensado ya y han pensado mucho mejor, y yo les doy forma narrativa. Y hay un autor, un sociólogo que me interesa especialmente, que es Eric Olin Wright, que tiene un libro que se llama Utopías posibles, que es una contradicción en términos bonita, ¿no? Las utopías posibles, las utopías que se pueden hacer, donde él habla de Eric Olin Wright es uno de los autores que mejor ha estudiado los procesos de transformación social a lo largo de la historia. Y él habla de cuáles son los posibles escenarios de utopía posible que tenemos hoy y reconoce, digamos,
3 líneas, que sería una, que es el cambiar las cosas desde las instituciones, el intentar ganar elecciones, gobernar ayuntamientos, gobernar landers, gobernar países, ¿no? Otra sería la vía revolucionaria, que es también de la que hay una larga historia, de cambiar las cosas mediante una revolución que cambie completamente el sistema. Y la tercera vía de la que habla es la de las transformaciones intersticiales, dice, ¿no? Que son los intersticios, que son las grietas, ¿no? Que son aquellos colectivos, comunidades, grupos organizados, sindicatos, activistas culturales también, que están aprovechando precisamente las grietas posibles que deja el sistema para, en esas grietas, ir trabajando e ir haciendo que crezca algo, que desarrolle algo, ¿no? Eso es lo que plantean los activistas de la novela, los ecomunales. Y yo lo que quería además con esta novela era trabajar con material ya existente. En el caso de los activistas. Todo lo que aparece en la novela, aunque la novela se sitúe en un futuro más o menos próximo, pero todo lo que aparece en la novela existe ya. Es decir, el negocio de la venta de búnkeres existe. No los búnkeres low cost que intenta Segismundo, pero hay empresas que venden búnkeres, ¿no? Que te montan un búnker en tu casa. ¿Y los refrescos de Extremadura también existen? Los refrescos alternativos también existen. Pero todo lo que tiene que ver, igual que todo lo negativo que aparece en la novela existe, por supuesto, ya. Es decir, todas esas escenas de las que se habla que muestran la desigualdad social, por ejemplo, están sacadas de la realidad. Los negocios fraudulentos de los Segismundo también existen. Las clínicas dentales del padre, que montó una cadena de clínicas dentales que luego cerró y dejó a la gente con la boca hecha polvo y sin dinero, también existe. O sea, fue un caso real en España. Pero también la otra parte, la parte, digamos, más en positivo de la novela, existe también. O sea, todo lo que hacen o lo que plantean o lo que intentan los ecomunales ya lo está haciendo gente, ya lo están haciendo, ya lo están teorizando algunos o llevando a la práctica algunos también en comunidades pequeñas, ¿no? Todas sus propuestas que tienen que ver con lo ecológico, pero también con lo social, con construir otras formas de comunidad también, con transformar los barrios, transformar los pueblos, con otras formas de vida, con otras formas de producción. Hay gente que lo viene haciendo ya. Lo que pasa que digamos que en alcances pequeños, en alcance limitado, en experiencias pequeñas, que todavía no sirven hoy para cambiar la sociedad, no sirven para cambiar las cosas, pero que tal vez puedan ser una semilla de algo más, ¿no? De algo que algún día crezca. Entonces yo quería imaginar ese futuro posible, esa alternativa que plantean en la novela, imaginarla a partir de lo ya existente. O sea, yo quería hacer un ejercicio de imaginación política, no de fantasía política. Yo no quería fantasear con cómo sería una posibilidad de transformar la realidad, cómo sería un intento de cambiar las cosas. Yo quería hacerlo con lo que ya existe, porque es una manera de recordar a los lectores que la materia prima está ya ahí, que ya la tenemos. O sea, que ya hay gente que está haciendo esto, ya hay gente que está pensando, ya tenemos ideas con las que hacerlo. O sea, que podemos atrevernos a imaginar otros futuros porque ya tenemos materiales para imaginarlos también. Y para dejar atrás el negocio del miedo y para acercarnos a la esperanza en tiempos de incertidumbre, decías que, cuando charlábamos antes, que gente de comunidades de este tipo te están invitando para discutir sobre tu libro. ¿Cómo le leen ellos? ¿Como una presentación demasiado satírica o lo ven como una especie de mensaje que les inflige esperanza? ¿Cómo son estos encuentros a mitad entre activismo y presentación literaria? Claro, como esta novela no tiene una lectura única o una lectura buena, sino que hay muchas lecturas posibles y de hecho me encuentro con lectores que hacen lecturas diferentes y hasta antagónicas, contrapuestas, ¿no? Hay quien lee la novela dando por bueno el discurso de Segismundo y lee la novela como una distopía de nuestro futuro inmediato, y hay quien lee contra Segismundo dándole la vuelta a su discurso, desconfiando totalmente de él, y acaba leyendo una novela botijera, acaba leyendo una novela donde ponen primer plano a los botijeros. Entonces, en el caso de este activismo, sobre todo ecologista, ¿no? Pues yo creo que la leen como una manera de abrir una conversación, de poner en debate una serie de ideas con las que vienen trabajando, mediante un recurso literario, evidentemente, mediante una forma literaria, que no funciona como un ensayo, que no funciona como un panfleto, que no funciona como un programa político, sino que plantea ese discurso
no sé si más complejo, pero menos unívoco, en el que no hay una lectura única, en el que hay una discusión, ¿no? Entonces, a mí sí me ha servido en algunos encuentros para poder discutir de aquello que discute Segismundo y de aquello que proponen los comunales, ¿no? Para partir de ahí hacernos y compartir y poner en común esa pregunta desde la que yo escribía la novela, que es esa pregunta de ¿qué futuro? O sea, ¿qué futuro queremos? ¿Qué futuro esperamos? ¿Qué futuro estamos dispuestos a trabajar, a pelear? Y a partir de ahí es donde podemos discutir si es posible o no es posible, si el futuro es el búnker y entonces ya podemos prepararnos y empezar a ahorrar para comprar un búnker, pero uno bueno, no los que vende Segismundo, sino uno de verdad que nos proteja, o si el búnker no es el futuro, porque no hay búnker suficiente para lo que viene por delante, no hay búnker que nos dé la seguridad suficiente, y lo que tenemos es que construir otras formas de seguridad como sociedad, como comunidad. Y entonces ahí podemos discutir si las propuestas de los botijeros son viables o no son viables, si son suficientes o no son suficientes, si con eso podemos avanzar en lo que necesitamos, en las urgencias que tenemos ahora mismo, o tampoco nos valen los botijeros porque en realidad la situación es mucho más dramática y necesitamos algo más rápido. Entonces, a mí me sirve la novela para plantear esa discusión, ¿no? Y para llegar también a lo mejor a otros lectores que no habrían tomado parte de esa conversación. Pero ¿cómo vives como autor este desfase escribiendo una novela durante la pandemia para pensar otra manera de avanzar y publicarla en el momento de estallar una guerra en Europa y de volver a la amenaza de una guerra nuclear y estás ahí con una novela de un tío que vende búnker? Parece como serías un negociante perfecto en narraciones proféticas casi. Claro, esta es una novela que está pensada o que arranca la primera idea del momento inicial de la pandemia, cuando estábamos en el confinamiento, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, en el caso de España encerrados de verdad, porque en otros países sé que fue más flexible el confinamiento, pero en España estuvimos 2 meses y medio encerrados en nuestras casas, y en esa experiencia del encierro, de nuestra casa convertida en una celda, pero también en un lugar seguro frente a un exterior que no sabíamos dónde estaba el virus y cómo podíamos contagiarnos, ahí surge la idea, pero cuando yo escribo la novela en el momento, digamos, más optimista de los últimos años. Yo escribo la novela en el momento en el que estamos saliendo de la pandemia, todavía no ha venido la guerra, en el que estamos dejando atrás la pandemia, en el que ya no hay restricciones a nuestra vida social, en el que ya tenemos vacunas, en el que nos estamos vacunando masivamente, en el que ya no hay tantos muertos, tantos ingresos hospitalarios. En ese momento en el que estamos despidiéndonos de la pandemia y vemos por delante un tiempo en el que nos vamos a recuperar de lo mal que lo hemos pasado, ¿no? Y se decía incluso que ahora venía, comparando con el siglo anterior, cuando lo que ocurrió al principio del siglo pasado, que ahora vendrían los locos años 20, decía, ¿no? Después de la pandemia ahora vendría un tiempo de disfrute, ¿no? Y de pronto no ha sido así. De pronto cuando mi novela sale, mi novela se publica en España el 9 de marzo. Cuando sale la novela a la calle llevamos 2 semanas de guerra en Europa, tenemos la invasión de Rusia en Ucrania. El día que yo presento la novela en Madrid, el día que se presentó la novela, todas las portadas de periódico de ese día hablaban de amenaza nuclear en Europa, porque era cuando habían llegado los rusos a la central nuclear de Zaporilla y había además el debate sobre si Rusia tenía armas nucleares que podía utilizar, y de pronto estábamos hablando del miedo nuclear y salgo yo con una novela que lleva en la portada un hongo nuclear, con una familia mirándolo despreocupada, y además saco una novela que habla de búnkeres en un momento en el que hay gente que se está metiendo en búnkeres de verdad, ¿no? De hecho, yo recuerdo que el día que presenté la novela en Madrid estaba en el hotel por la tarde, había estado toda la mañana dando entrevistas, y por la tarde tenía la presentación con público, y antes de irme a la presentación estaba en la habitación de mi hotel, tenía puesto el televisor, tenía encendido el televisor con un programa informativo de estos de por la tarde, de tertulia, de noticias, y entonces se ponen a contar, dan como noticia que ha aumentado la demanda de información a las empresas que fabrican búnkeres, ¿no? Porque de repente teníamos todos miedo, ¿no? Y claro, yo digo, y ahora voy yo a presentar esta novela, yo que pensaba que el búnker era una metáfora, cuando yo escribía la novela, pensaba que iba a tener que dar muchas explicaciones sobre por qué un vendedor de búnkeres, qué sentido tiene hablar de búnkeres en nuestro tiempo, el búnker como metáfora de la búsqueda de seguridad, y de pronto me encuentro cuando sale la novela en que el futuro nos ha alcanzado, el futuro ha llegado ya y estamos hablando de búnkeres de verdad, ¿no? Y en efecto, de pronto el búnker, que era una cosa muy extraña, muy ajena a nosotros,
de pronto es parte de la conversación, de repente estamos hablando de búnkeres, ¿no? Y a partir de ahí, pues estamos en el momento en el que estamos, claro. Entonces, con lo cual mi novela se lee de otra manera, se lee como algo que ya no es de un futuro a 10, 15, 20 años vista, sino de pronto estamos aquí, de pronto nos creeríamos si hubiera un Segismundo vendiéndonos búnkeres, que fuera casa por casa ofreciéndonos sus productos. Lo hace mucho más creíble y la traducción alemana aquí, leerla aquí a 70 kilómetros de la frontera polaca, si vas por la autopista que la M30 de Berlín, ahí por las noches ves los grandes transportes con los Panzer que van dirección al este. O sea, aquí es bastante cerca. De repente tenemos una guerra en Europa, claro, con la que no contábamos. Bueno, aquí estamos y esperamos haber dejado atrás las economías del miedo que intentan vender búnkers. Si alguien tiene una pregunta al autor, ahora es el momento. Ahí tenemos un micrófono. Y si no, después de 70 minutos. Buenas ahí tardes. está. Sí, gracias. Me interesa un puntito muy literario, tal vez, que es el nombre, Sigismundo. Porque inmediatamente yo pensé, la vida es sueño. Ha habido una conexión también metafórica. Es verdad que para el lector hispanohablante, enseguida Segismundo te lleva a Calderón, a la vida es sueño y piensas que hay algo. No iba por ahí la elección del nombre, de hecho hay lectores que lo han leído así, hasta recuerdo un lector que me señaló hasta un pasaje de La vida es sueño que parecía que estaba hecho para que podía haberlo utilizado yo para la novela. No, la elección del nombre, yo buscaba un nombre, digamos, un nombre no muy habitual, un nombre que no es tan frecuente en España, que tenga cierta sonoridad, cierta fuerza. El llamarse Segismundo García tiene que ver con otra obra, no con La vida de sueño de Calderón, sino con otra que a mí me gusta especialmente, que es una autora que me interesa especialmente, que es Virginia Woolf. Virginia Woolf, que está en las antípodas de Calderón, Virginia Woolf en Mrs. Dalloway, que es una novela que como lugar seguro también se desarrolla durante unas horas en un día, y a mí me interesa mucho ese tipo de novelas también, donde la acción se desarrolla en unas horas y en la que ocurren muchas cosas. En Mrs. Dalloway hay un personaje, aparte de Clarissa Dalloway, hay otro personaje que es Septimus Smith, que es ese joven que ha vuelto de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y que está con problemas mentales y que acaba suicidándose. Y hay un momento de la novela en el que se dice que Septimus Smith es como nuestros Garcías en España, ¿no? El apellido más común en la lengua inglesa, como García en español. Entonces hay un momento en la novela donde se dice que se dice Londres ha devorado a millones de Smiths, por mucho que sus padres les pusieran Septimus para singularizarlos, ¿no? Dice, no te salva ser un Septimus si eres un Smith, ¿no? Y en mi novela hay un momento que hay un guiño también en el que se dice que España ha devorado también a millones de Garcías, por mucho que sus padres les pusieran Segismundo, ¿no? Yo buscaba un nombre que fuera llamativo, que tuviera cierto peso, casi un nombre altisonante, hasta un poco pomposo, diría. Perdón si hay algún Segismundo en la sala, que nadie se moleste. Pero un nombre fuerte, un nombre rotundo, para 3 generaciones de Garcías que, como no pueden heredar un apellido como les gustaría heredar un apellido con partícula, un apellido compuesto, un apellido con tradición, pues acaban heredando el nombre, se convierten en Segismundo el Grande, que es el abuelo, Segismundo II y Segismundo III, que aplicado a 3 buscavidas como ellos, a 3 pobres hombres, a tres granujas como son ellos, pues no deja de ser algo ridículo, ¿no? El pretender crear una saga de Segismundos. Entonces, por eso yo buscaba, como digo, un nombre que tuviera esa fuerza, ¿no? Que fuera que pudiera heredarse, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Una última por ahí. Hola, muy interesante la charla, muchas gracias. Y una pregunta que en realidad son 2, pero bueno. Una,
¿crees que hay una redención para los Segismundo García del mundo? Es decir, para estos tipos que son unos granujas, como bien has dicho, pero que tienen un hueco en esta sociedad, o incluso hoy en día en España buena prensa, ¿no? Podemos decir, eso por un lado, o sea, pueden pasar al otro lado del espejo, podrían llegar a formar parte de una comunidad ecológica. Y por otro lado, esto lo enlazo con el tema del deseo, que me ha parecido una idea muy interesante y que efectivamente ahí topamos todos los que aspiramos a un cambio político-social. Es decir, una pregunta propuesta, ¿no sería mejor proponer en positivo? Es decir, en lugar de decir, te vamos a prohibir volar, te vamos a prohibir comer carne, no solo lo que dices tú de esto te produce beneficios, sino el aspirar realmente a la utopía de, por ejemplo, la energía limpia e inagotable, que creo que quizás sería una forma más positiva de intentar vender el cambio social, político, económico que es desde luego necesario. Gracias. Sí, contestando a lo primero, Segismundo representa un tipo humano un perfil, una psicología muy de nuestro tiempo, en efecto. O sea, yo creo que representa la psicología neoliberal, ¿no? De esa búsqueda del beneficio rápido a cualquier precio y pasando por encima de lo que haga falta, ¿no? Con esa idea, ese sueño de ganar el primer millón rápido. Y que en el caso, además de España, pues tenemos muchos representantes de ese perfil a lo largo de los años, porque los Segismundos que hemos tenido siempre encuentran su oportunidad de negocio. O sea, esta es la venta de búnker, el padre de las clínicas dentales, pero hemos tenido hace poco en España varios casos de la venta de material sanitario, la venta de mascarillas durante la pandemia, ¿no? De gente que se enriqueció con comisiones abusivas durante la pandemia porque era la oportunidad de hacer negocio. Como eso, en cada momento histórico, una vez era la construcción de vivienda, la financiación de partidos, la venta de material sanitario, siempre lo encuentran, ¿no? ¿Hay redención para ellos? Yo, a diferencia de Segismundo y de los Segismundos que hay en el mundo, yo sí creo en que la gente puede cambiar. sí lo creo, ¿no? Mientras que los cínicos, misántropos como Segismundo no esperan nada bueno de los demás y piensan que en realidad todos acabamos en lo mismo, yo sí creo que la gente puede cambiar y yo les daría una oportunidad a los Segismundos, ¿no? Están tardando, pero se le podemos dar una oportunidad. Lo otro que planteas, claro, esto es algo que está en discusión, como digo, en todo no solo en el movimiento ecologista, entre gobiernos también, en instituciones, en universidades, ¿no? ¿Qué tipo de cambio necesitamos y cómo lo conseguimos, ¿no? Y todavía no hemos avanzado en qué tipo de cambio necesitamos, porque ahí habría mucha discusión también de si basta realmente con energías renovables o si tenemos que consumir menos energía, porque hay autores que sostienen, cargados de razones, ¿no? que incluso aunque consiguiéramos el 100% de energías limpias, renovables, seguiría siendo insostenible. O sea, no podemos pretender, como a veces se fantasea, ¿no? Sustituir todos los coches por coches eléctricos. No hay tampoco materiales para construir esos coches, no hay posibilidad de reciclarlos, no hay capacidad de generar energía para ellos tampoco. Entonces, hay una parte que inevitablemente, aunque aspiremos a prescindir de las energías contaminantes, hay una parte que es inevitable, que es que tenemos un modo de vida insostenible y tenemos que cambiarlo, como digo, y podemos cambiarlo por las buenas o por las malas, pero los vamos a cambiar, no nos va a quedar otro remedio que hacerlo. Y lo que deberíamos conseguir es que fuera algo, como digo, que se hiciera de manera justa y democrática, es decir, que no lo pagaran los de siempre. O sea, no podemos pretender, como se dice también en algún momento en la novela, y ahí es donde se echa a perder siempre esa discusión, no podemos pretender volar menos mientras otros vuelan en jets privados todas las veces que quieren, ¿no? O sea, todos hemos visto, mientras estamos discutiendo si nosotros cogemos demasiados aviones o no, luego vemos siempre esas reuniones internacionales a las que todos van en avión privado y todos vuelven en avión privado y han hecho de repente en 2 días todos los vuelos que nosotros haremos en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese cambio sea, como digo, justo, sea democrático, no lo paguen los de siempre, sea justo dentro de nuestras sociedades, pero también a nivel global? Es decir, no todos los países podemos cambiar igual ni debemos cambiar igual. Hay algunos que se merecen un poquito de mejor calidad de vida también. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Y de qué manera lo hacemos además para no chocar no solo con la resistencia de ciertos intereses o de ciertas empresas o de quienes se van a oponer en cualquier caso, sino también la resistencia de los segismundos y los que no son segismundos pero tienen momentos segismundos, como digo, que somos muchas veces nosotros también, que nos resistimos a renunciar, porque lo vemos en términos de renuncia, a renunciar a
a ciertos hábitos de vida que hemos normalizado y naturalizado y que nos parecen irrenunciables. Y sin embargo, vamos a tener que renunciar a algunos, o sea, vamos a tener que vivir de otra manera. Y ahí estamos, ¿no? Todavía discutiendo cómo lo hacemos. Muy bien. Creo que terminamos aquí. Es un buen discurso para terminar esperando sobre todo. Pero antes de terminar tenemos que dar las gracias primero a Markus Wirnsberger, que está ahí en la cabina haciendo la interpretación en vivo, más de 1 hora, casi sin pausa. Muchísimas gracias. También tenemos que dar las gracias a Luis Rubi, que es el traductor no solamente de esta novela, sino de la mayoría de las novelas de Isaac Rosa. Y son traducciones muy buenas. Y, claro está, dar las gracias al Instituto Cervantes y todas las colaboradoras que han hecho posible esta velada. Y, por fin, pero sobre todo, a Isaac Rosa por haber venido y habernos regalado esta velada. Muchísimas gracias. Yo añado el agradecimiento a Albrecht por la fantástica manera de conducir esta conversación y por tu generosidad una vez más al leerme y al conversar conmigo. Así que muchas gracias a todas y a todos y gracias en efecto a nuestro intérprete, que supongo, no sé si he cumplido mi palabra de hablar un poco más despacio, seguramente me he acelerado más de la cuenta y lo siento en ese caso. Gracias.